Están cargando no sé qué. Mi pantalla no está, ¿verdad? No, La de No, Priscila. La de Priscila. no, yo la saqué porque iba a poner la suya, entonces está. La dejé de Ah, no, no, compartir. no, no la puedo poner. Eh, Como las compañeras que dieron, empezamos, ¿eh? Como las compañeras que dieron evolucionismo siglo XX, estoy buscando sus nombres, al principio de los bueno, Paulina Sansone y Patricia Armando Hugo no pudieron participar y por una cuestión de orden, y a ellos les había quedado pendientes hablar de poshumanismo y transhumanismo, transhumanismo y poshumanismo, decidí yo ahora hacer un pequeño resumen que dará, porque esto es un tema precioso para discutir, ¿no? Para discutir en cada ocasión que lo tengamos que discutir. ¿No? Y voy a tratar de hacer un resumen muy pequeño, mirando la presentación de las compañeras y fundamentalmente explicando por qué motivo yo incluí estos temas o este tema a esta altura del programa. ¿No? En lo primero, el objetivo de la inclusión es bien sencillo, creo que engancha muy bien con el tema de evolucionismo. Claro está que no estamos hablando de evolucionismo del siglo XIX, ni estamos hablando del siglo XX, sino estamos hablando de un evolucionismo del siglo XXI, el cual no viene, por lo menos por ahora, pese a que en la Universidad de Rosario hay dentro de la dentro de la carrera de antropología, una materia que es transhumanismo y poshumanismo. Si lo buscan van a encontrar muy buen material. Pero bueno, en general no fueron temas incluidos por la antropología, son temas que vienen de otras disciplinas que tienen una carga muy fuerte en cuanto a lo ético y vamos a ver por qué. ¿Me van escuchando? y Sí, sí. Bueno, perfecto. bien de bien. Eh, un poco mi cabeza, ¿no? Durante mucho tiempo los seres humanos fueron evolucionando dentro de los sistemas culturales que fueron creando, ¿no? Pero las modificaciones que se fueron produciendo, ¿no? No fueron modificaciones ni intencionales ni intencionales ni conscientes. Parece como redundante, ¿no? Eh, Acá hay que traer a Osansky, que fue un biólogo muy importante en el siglo XX, ¿eh? El cual hablaba y señaló más que hablaba, de cómo la cultura, al fin y al cabo, es el aparato evolutivo más fuerte que tiene el ser humano. El ser humano es un ser cultural y se ha transformado, ha evolucionado a lo largo de 3 millones de años como ser cultural. Para ver si esto más claro, podemos traer el ejemplo de los ingenieros de los ecosistemas. Ingeniero de ecosistemas se llama a aquellos seres vivos, ¿no? Que son capaces de crear su propio ambiente. Eso los pone en una situación bastante particular, porque las presiones de la selección natural de estos seres vivos no vienen directamente del ambiente, sino vienen de su ambiente creado. El ejemplo que ponen los biólogos y ecólogos es el carpincho, no, el carpincho no, el castor y las hormigas, ¿no? Ellos crean sus propios nichos. El castor crea un nicho de reproducción, ¿no? El castor hace su ambiente, hace su lago, en el medio de él hace su madriguera, ¿no? Ahí hace el acople con la hembra castor y ahí crea a los castores. Y esos pequeños castores se están criando en un ambiente totalmente artificial. No me animaría a decir que es un ambiente cultural, pero es un muy buen análogo para hablar de un ambiente cultural.
Las hormigas, bueno, también hacen un poco lo mismo, ¿no? Con cosas que son increíbles. Dentro de los hormigueros, muchas especies, sobre todo cuando los hormigueros son hacia arriba, son epigios, ¿no? Esas hormigas logran que dentro de esos hormigueros la temperatura esté controlada y la humedad también esté controlada a través de toda una ingeniería de cavernitas que hacen que el aire venga de abajo y vaya para arriba, ¿no? Y ahí es donde crían a sus crías, ¿no? Por lo cual, y también tienen lo mismo, tienen nichos de crianza, son capaces de crear ambientes donde pueden hacer cosas tan importantes para ella como para cualquier ser vivo como es reproducirse. Y entonces, la presión de selección natural no está dada por el ambiente, sino está dada en forma inmediata, digamos, sino está dada o mediatizada por aquel ambiente que modifica. Bueno, pero el ser humano no se quedó en eso a lo largo de su historia. El ser humano fue evolucionando y cada vez fue creando un ambiente cultural donde iba evolucionando cada vez más complejo, ¿no? El ser humano físicamente, como lo conocemos hoy en día, esto lo lleva a extremos, no podría haber existido si no fuere porque es o fue, o más que es, a lo largo de toda su historia, un ser cultural. Buena parte de las modificaciones físicas que tenemos como seres biológicos, buena parte, si no el 99,9%, son producto exactamente de eso, de haber creado un ambiente donde nos fuimos creando, donde fuimos evolucionando en el sentido más biológico del término. Todo esto fue teniendo como cambios de orden, porque una cosa era cambios, sí, cambios cuánticos, una cosa era aquellos seres humanos de paleolítico inferior, paleolítico medio, en los cuales pues tenía una capacidad de modificar el ambiente más o menos limitada, ¿no? Siempre lo modificaron, todo ser vivo modifica el ambiente, pero hay algunos que modifican mucho más, tienen más capacidad de impacto ambiental que otros. Bueno, durante mucho tiempo la capacidad de modificación ambiental que tenía el ser humano era más o menos limitada. La cosa cambia, marco algo que marqué la clase pasada, por ejemplo, cuando empiezan a manejar el fuego y es capaz de producir fuego más allá de utilizar aquel que estaba disponible en su ambiente. Ese es un cambio muy importante. Siguiendo, estamos hablando quizás de 300 o 500 mil años, ¿eh? O sea, también es una historia profunda. Siguiendo y siendo muy grueso en lo que es la evolución humana, ya llegamos a una cosa distinta cuando el ser humano es capaz de producir plantas y animales domesticados. Acá interviene modificando las formas biológicas de determinadas especies. Lo hace posiblemente con mecanismos muy simples, mecanismos de selección, seleccionando aquellos individuos que presentaban fenotípicamente los atributos que más le interesaban a ellos, ¿no? Los animales no solo más grandes, porque no necesariamente son los mejores, no solo más gordos, porque no tampoco, pero de repente sí aquellos que eran más mansos o más colaborativos. El caso del perro es increíble, ¿no? O sea, el perro en origen era un lobo, ¿no? Y posiblemente, pues, en esos procesos eh, de coevolución, de codomesticación, porque uno se domestica al otro, pero también es bien interesante, ¿no? El perro pasa a ser un animal doméstico, soluciona muchos de sus problemas vitales, tiene quien le dé comer y todo lo demás, tiene quien lo proteja, porque el perro también está protegido por el hombre, así como el hombre, no, al revés. El hombre protege al perro, así como el perro protege al hombre, ¿no? Y, y bueno, y todo esto producto de ese salto que fue dado cuando el ser humano empezó a tener capacidad de modificar genéticamente a determinadas especies que pasaban a ser las especies domésticas. Luego, bueno, viene pego saltos enormes, todo el desarrollo tecnológico y acá el ser humano empieza a tener la capacidad, ilustración por medio, y esto tendría que meterlo entre comillas, ¿no?, de mejorar las condiciones, de mejorar conscientemente, y va entre comillas, las condiciones
naturales o del ambiente que ocupa para su beneficio, para poder tener una mejor vida, ¿no? Y eso va acompasado con el desarrollo de la ciencia, principalmente, y muy bien para el ser humano de algunas ciencias que cambian muchísimo las cosas, o algunas artes. Los médicos dicen que la medicina es un arte. Bueno, algunas artes, como la medicina, en el cual también trae beneficios increíbles. Otras cosas que no son tan en lo inmediato médicos también trajeron grandes beneficios para la vida humana, ¿eh? Una de las cuestiones que solucionó las grandes epidemias urbanas del siglo XIX, sí, comienzos del XX, fue el saneamiento, ¿no? Yo conocí una vieja profesora de historia que decía que la salud en Uruguay no fue mejorada por los médicos, sino fue mejorada por los ingenieros. Y una de las mejoras se produjo cuando se se hicieron las obras de saneamiento, principalmente en su comienzo en Montevideo, ¿no? Bueno, esto daría para mucho. Pero siguiendo un poco la historia, resulta de que fuimos capaces de empezar a hacer algunos artilugios, ¿no? Ya estamos en siglo XX, vamos para siglo XXI, que algunos vienen de antes, ¿no? Porque por los lentes vienen bastante de antes. Pero bueno, algunos artilugios que podían mejorar la calidad de vida de algunos individuos que tenían algún tipo de falencia, ¿no? O sí, de falencia, o de hándicap, lo que fuera. Fuera el miope, fuera el sordo, ¿no? También las prótesis, de brazos, de piernas y todo eso empezó a mejorar. Su desarrollo permitió mejorar la calidad de vida de algunos individuos que tenían falencias, que tenían carencias o que tenían problemas directamente. Pero la cosa todavía fue más lejos, sobre todo cuando se empezó a investigar algún tipo de artilugio, ¿no? Que permitía mejorar la calidad de vida de algunos individuos que tenían enfermedades producto de algún tipo de trastorno que se daba en su cerebro, ¿no? No sé si trastorno es el término correcto. Y, y al mismo tiempo, cuando se empezó a desarrollar prótesis con interfaces, ¿no? Digo lo grueso, no voy a lo pequeñito, que permitían de que no fueran estas prótesis manejadas en forma mecánica, sino con interfaces que permiten que se conecte con algún tipo de estímulo que sale del individuo y particularmente con estímulos que sale de la cabeza del individuo. Yo tengo unos cuantos años. En mi adolescencia veíamos El hombre nuclear, una serie en la cual un aviador, creo que era un aviador de los Estados Unidos, había tenido un accidente aéreo, por supuesto, un aviador de prueba, y, y bueno, ya habían hecho un experimento con él y le habían reemplazado los órganos que había perdido en el accidente. Entonces le habían puesto un ojo biónico, le habían puesto un brazo biónico, le habían puesto una pierna biónica, ¿no? Con esto el hombre nuclear tenía una fuerza increíble, podía correr rapidísimo y al mismo tiempo tenía diferentes tipos de visiones que permitían ver a distancia o en infrarrojos, cosas por el estilo. En esa época, estoy hablando de los 80 y poco, 80 y largo quizás, eh, esto era ciencia ficción pura, pero había otros que no hacían películas de ciencia ficción, sino ciencia ficción en, en mayúsculas, ¿no? Que habían visto que esta época se venía, que esa tecnología se iba a desarrollar. Y esa tecnología que empezó a desarrollar en los últimos 20 años, como les decía a ustedes, fundamentalmente apuntando a este tipo de prótesis, de piernas y de brazos, que tienen interfaces que permiten que los individuos que las usen las muevan con estímulos cerebrales, ¿no? Y después, otro tipo de implementos, de, sí, de implementos que permiten eh, mejorar las condiciones de vida de algunas personas que tienen algún tipo de enfermedad que se origina en un mal funcionamiento en alguna parte del cerebro. Como ejemplo, el mal de Parkinson. Hoy en día es muy común, no solo en Uruguay también, en todo el mundo, de que
el Parkinson se trate con unos implantes cerebrales que son un pequeño, ¿cómo decirlo?, cablecito, como un hilo, que termina en un ánodo, en un conductor eléctrico, ¿no? Y eso está conectado a un equipo, a un elemento electrónico, y por supuesto que a través de la cirugía se le coloca en una parte determinada del cerebro, y eso va emitiendo una señal eléctrica a un pulso determinado y una intensidad determinada. Y eso hace que el individuo pueda volver muchas veces, no siempre, la mayoría de veces, casi a su total normalidad, ¿no? Y se le modula, cuando no funciona muy bien, se le va modulando las perillas del presidente de la República, un poquito para adelante, un poquito para atrás, y bueno, y el individuo, eh, bueno, mejora muchísimo su... Si van al hospital de clínicas, a la cátedra de neurocirugía, van a encontrar que hay algunos videos que muestran a algunos de los individuos que se le han hecho este tipo de implantes y cómo han mejorado. Pero la cosa no queda ahí, la cosa va un poquito más adelante, porque estas compañías, que son internacionales, las que producen este tipo de artilugio, ¿no? Han investigado que otras funciones mentales también pueden ser ya no solo mejoradas, sino ampliadas, ¿no? O mejoradas no a partir de una situación deficiente, sino a partir de una situación normal, a través de este tipo de implementos. La capacidad de razonar, ¿no? La memoria. Uno se pone un implante y aumenta su memoria. Uno, por lo menos lo que se está desarrollando. El caso de la memoria ya es cierto, ¿no? Uno se pone un implante y aumenta su capacidad de razonar. Y entonces, el asunto es que evolutivamente la tecnología, desde aquella sencilla que nos permitió adaptarnos mejor al ambiente hasta ahora, pasaron 2,5 millones de años, 3 millones de años, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Nos está permitiendo hoy en día, o estamos a las puertas, ¿no?, de que la tecnología, luego de toda esa evolución, nos permita ya no crear un nuevo ser humano a través de selección directamente, ¿no? Como por ejemplo lo quisieron hacer los nazis en Alemania nazi en los años 40, ¿no? Donde se trató de seleccionar las mejores mujeres arias, los mejores hombres arios, y bueno, y así obtener especímenes arios puros, etcétera, etcétera. No, no solo eso, que sería muy similar a lo que hicimos nosotros con las plantas y con los animales, sino hoy en día podemos llegar a mejorar a través de la tecnología, también a través de la genética, ¿eh? Después lo puedes llegar a comentar algo más. Pero podemos llegar a mejorar a los seres humanos, mejorar va entre comillas, ¿no?, a través de el desarrollo de nuestra tecnología. Y eso crea un ser humano, pone a las puertas de la historia un ser humano totalmente nuevo, el cual, si lo miramos en perspectiva evolutiva, lo tenemos que tener presente, muy claramente presente. Esto también, por acá quedó claro el planteo. Sí, por ahora sí. Bueno, por supuesto que esto también trae un problema ético enorme. ¿Hasta dónde podemos nosotros, pues, interferir con lo que es la evolución natural, con lo que es el desarrollo normal de los seres humanos? Esa sería una de las preguntas más gruesas. La más fina, pero quizás sea la más cargada desde el punto de vista ético, es que ciertamente que estos aparatitos no son baratos, ¿no? Están en el orden de los 30 a 50 mil dólares, por lo cual el aparato, no toda la intervención de implante y todo lo demás, que puede ser un tanto de lo mismo. Por lo cual, no todo el mundo, ¿no?, por lo menos por ahora, tiene capacidad de acceder a él, a ellos, ¿no? Y eso, bueno, en ciernes nos pone de que quizás se están comercializando, hay empresas internacionales que lo están comercializando, y hay, pues, médicos cirujanos que lo están poniendo fuera
como servicio privado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No en Uruguay, que yo sepa, no en Latinoamérica, que yo sepa, pero sí en los países del norte. Bueno, y como decía, los costos hacen de que en lo inmediato estos superhombres y supermujeres, ¿no?, puedan ser alcanzados por un sector muy reducido de la población, ¿no?, de la población mundial, estoy hablando. En Uruguay hablamos de $30.000 y no nos parece mucho. Claro que somos el país más caro, si no me equivoco, de Sudamérica, ¿no? Y estamos entre los 10 más caros del mundo. ¡Wow! También. Si hablamos bueno, no quiero hablar mal de los amigos argentinos, pero si hablamos de 10, de $30.000 en Argentina, bueno, eso sí que pasa a ser una fortuna. Bueno, y por ahí. Este era un poco el motivo, bueno, el tema que quería que terminara el evolucionismo del siglo XX-XXI, ¿eh? Y la justificación de por qué terminar con este subtema de transhumanismo y posthumanismo. Preguntas, comentarios, Qué tremendo debate, ¿no? ¿cómo? Qué tremendo debate sería hasta qué punto es ético interferir con, con la selección natural, si se quiere, estemos o no estemos de acuerdo con el evolucionismo social, no tanto con el biológico, que no tiene tanto que ver, pero también es ético, ya lo están comercializando, es ético permitir que lo sigan haciendo cuando una población, una parte muy reducida de la población puede acceder. ¿Qué tema? Se fabrican Mercedes-Benz, se fabrican Audi 4, se fabrican Lancia, se Sí, pero fabrican... una cosa es hablar de eso, al menos yo lo consideraría como comodidades. Un vehículo no deja de ser una comodidad, eh, pero estaríamos hablando de mejorar la especie humana. Estamos hablando de mejorar artificialmente la especie humana. Es un montón. Es modificarla para crear individuos mejores, porque no salimos de que estos individuos no van a producir, y es también una de las grandes diferencias, descendencia mejor. Por lo menos en tanto lo que puedan adquirir a través de estos dispositivos. ¿Me explico? Pero ciertamente, bueno, sí, estamos modificando al ser humano. De más. Busquen porque hay mucho material sobre esto en Internet. Con un poquito de criterio, hay unas conferencias muy buenas, tenía que haber, bueno, se los prometo que les paso los links. Y a mí me hace mucha gracia porque parece que estuvieran hablando como Huxley en el 1980 de temas de ciencia ficción. 2001, Odisea del Espacio, ¿no?, mi gran película de ciencia ficción, ya tiene 22 años de atraso. Bueno, ¿más comentarios? Esto que dice Marcela me parece yo también me ha ruido por ahí, de que en realidad tiene que ver con un tema de salud pública, porque vos estás generando mecanismos para que también el ser humano pueda sobrevivir más tiempo y tener mejores habilidades o superar discapacidades y que sea eso, que va a ser para unos pocos, como fue siempre también los avances en salud, que empezaron siendo para unos pocos, ¿no? Las vacunas, los medicamentos, y después se fue universalizando hasta cierto punto, porque tampoco los tenemos tan universalizados en Uruguay, porque estamos, tal vez que con las políticas públicas que se dieron hace pocos años atrás, se empezó a universalizar más, pero no es la realidad de todos los países, que la gente pueda acceder a la salud. Incluso en Uruguay hay medicamentos que el Fondo Nacional de Recursos no los proporciona, no, entonces la gente tiene que hacer colectas para poder
comprarlos. O sea que es ese debate ético de la salud para unos pocos y para los que pueden comprarla, ¿no? Uruguay es un país privilegiado. Falta Mm. muchísimo, ¿no? Pero yo siempre hago la misma anécdota. Una prima viviendo en los Cayos de la Florida, ¿no? Con un hijo que tuvo un percance de salud, ¿no? Y bueno, y llamó al seguro, porque tenía un seguro impresionante, y el seguro le indicó que llevara a su hijo hasta tal hospital. No había servicio de emergencia como hay, no hay servicio de emergencia como hay acá, ¿no? Tuvo que cargar a su hijo en la camioneta, manejar casi una hora para llegar al hospital de referencia. Bueno, Uruguay en ese sentido es. En cuanto hay algunas líneas de trabajo de este transhumanismo y poshumanismo, hacen la diferencia en cuanto a cuánto es lo ético y cuánto no es lo ético, pero es muy finita la diferencia. Yo prefiero utilizar los dos términos. Hay algunas líneas de trabajo que están trabajando con un ser humano que viva 500 años. De ahí hay todo un trabajo genético, ¿no? O sea, para controlar el envejecimiento de las células. Me hace acordar Imaginen el problema de la seguridad social. todo este tema me hace acordar, hay un capítulo de una serie de Netflix que se llama Black Mirror, que trata un poco este tema y ese capítulo es muy tremendo. Le terminan quitando la memoria a la gente y implantándosela como en otro cuerpo mejorado para que duren muchos años. Es tremendo ese capítulo. Es muy bueno ese capítulo. Y bueno, y da para pensar, por favor. Bueno, se subió a Eva, tenía que haberlo dicho antes, pero me olvidé como siempre, los temas siguientes, ¿no? Los tengo por ahí, Clark, Willey, ¿quién más puse? Gordon Child, me falta uno. Esperen un minuto. Eso yo ya le recibí tu correo, Roberto, después de la clase los subo al EVA. Ah, bueno, bien. Entonces se va a subir a Eva, no hay mayor apuro. Sí, igual Clark, comentá si querés los textos que vamos a subir. los textos, los autores que vamos a trabajar son Clark, Flannery, Willey y Child, ¿no? Estamos ya pasando a la arqueología principalmente norteamericana, por más que no son todos norteamericanos, son 2 y 2, ¿no? No, miento, un solo norteamericano, porque Clark, si no me equivoco, es inglés. Bueno, a la arqueología, a mí me gusta mucho la frase de Clark, que perdió la inocencia, ¿no? De ya la mitad del siglo pasado. También un poco en esta tónica de ir mechando temas vinculados, ¿no? O temas para pensar. Indiqué, pero no está para elegir, porque se lo indiqué a las dos compañeras como compensación, porque no les dejé hacer la presentación el lunes que viene, entonces les dije, bueno, tal, les doy un tema lindo para que trabajen para el lunes y que queden satisfechas. A Mandu Gon y la otra que no la tengo presente. Les indiqué que desarrollaran el tema de feminismo y arqueología de género, ¿no? ¿Por qué ahora también? Porque al fin y al cabo, si venimos en un cierto hilo histórico, tendríamos que esperar mucho más adelante para trabajar con este tema o estos dos temas. Porque creo que nos da una perspectiva distinta para entender lo que estaba pasando en la arqueología del siglo XX, ¿no? La arqueología feminista y la arqueología de género es algo totalmente nuevo, ¿no? Proust decía, nosotros estudiamos el hombre, Proust, un arqueólogo
muy renombrado de formación francesa. Fue discípulo de Borde. Trabaja en Mato Grosso, creo que está el día de hoy, pero es un veterano, muy veterano. Nosotros estudiamos al hombre de piedra, decía, ¿no? Y acá hay dos cosas que no tienen sentido. Uno es que no tendría que ser solo el hombre de piedra, tendría que ser el hombre, la mujer y los niños de piedra, ¿no? Y lo segundo que no tiene sentido es, ¿por qué de piedra? ¿Porque es lo que nos llevó a nosotros? Bueno, esas miradas alternativas, creo que eh, esas deconstrucciones, creo que siempre tienen que estar presentes, sobre todo para mirar lo que se hizo para atrás, ¿no? Ahora seguimos por Boas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que indiqué? Boas. Bien. Boas tuvo dos grandes discípulas que fueron dos antropólogas que hasta el día de hoy se consideran de renombre mundial y con trabajos impresionantes. Ruth Benedict y Margaret Mead, ¿no? En algún momento discutí con Susana Rostañol si ciertamente, porque ella las usa mucho, en sus clases de etnografía o en sus clases en general, si representaban el feminismo en la arqueología. Y por supuesto que con Susana es difícil ponerse de acuerdo y no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que no, que de ninguna manera, porque reproducían la visión machista, androcénica de los antropólogos, ¿no? Una visión que, pues, domina la arqueología. Ahora se ven algunas puertitas y ventanas abiertas, pero domina la arqueología hasta el día de hoy. Bueno, y ahí están los temas que vamos a tratar. También se indica una bibliografía para que puedan manejar como bibliografía de apoyo, pero que no es excluyente, que utilicen todo el material, ¿no? que puedan por ahí en la red conseguir. Van a encontrar mucho de cualquiera de los cuatro autores, porque trabajaron muchísimo. Traten de depurar un poco y vean un poco a ver cuáles son los ejes para abordarlos que, por ejemplo, maneja Johnson o Trigger o el mismo Wiley Phillips. El caso de Wiley Phillips, la bibliografía que subí es prácticamente un manual, ¿eh? Métodos y teorías en la arqueología norteamericana, la arqueología americana. Pero es norteamericana porque para ellos Norteamérica era América. Y fue un libro de referencia para los arqueólogos también, hasta los años 80, 90, hasta el día de hoy. Creo que muchos lo hemos leído y lo leemos con mucha atención. La advertencia es que es un libro escrito en 1958, ¿no? O sea que ya hace 70 años más o menos. Bueno, ese fue el mensaje, el planteo de la consigna, y ahora sí nos vamos si no hay comentarios, preguntas, directamente a vos. ¿Te Roberto, animás, Roberto? Ay, una perdón, pregunta. Andrés. No, una pregunta. Con estos autores, ¿nosotros hacemos lo mismo que hicimos con evolucionismo? Digamos, empezamos a trabajar en grupos y armamos una presentación. Sí, claro, sí. Estoy por descontado que sigan trabajando en los mismos grupos, ¿no? Que para mí por una cuestión de orden es muy bueno, ¿no? Para Bárbaro. ustedes pienso que también es muy bueno, ¿no? Y hagan una presentación. Vamos a tratar de ser más acotados en las presentaciones porque nos llevan mucho tiempo. Y nos dividimos esos autores, no es que tengamos que hacer lo mismo que hicimos ahora, ¿no? Nos dividimos Lo en los mismo que grupos. hicieron ahora, uno de estos Ah, autores o temas, en sí son autores, los toman cada uno de los grupos. bárbaro. Acá son 5 los temas, su grupo ya está asignado, quedan 4, necesariamente va a quedar un tema por fuera. Lo retomaremos después. Bien. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí, si podés repetir, por favor, los autores. A ver si anoté bien. Voy para arriba. David Clark, Ken Flannery, Gordon Willey y Gordon Child. Gracias. Bueno,
vayan primero a Wikipedia, ¿no? Y entonces ahí ven qué es lo que se resalta de cada uno y de ahí para adelante. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Prontos para la presentación? Bien, voy compartiendo entonces, si no hay nadie más que quiera hablar. Adelante, Priscila. Voy a ver cómo es esto primero. Ay, ¿cómo es que cambio de pantalla? Ay, ¿cómo hice? Bueno, ya cambié la pantalla, así que voy a empezar yo. Primero que nada, vamos a dar particularismo histórico y en especial Framboas. Y bueno, como dice aquí, fue un antropólogo, se le dice antropólogo estadounidense, pero realmente él nació en Alemania, como dice el 9 de julio de 1858. Sí falleció en Estados Unidos el 22 de diciembre de 1942. Y se le considera el padre de la antropología estadounidense, por lo que estuve leyendo, especialmente porque él fue uno de los primeros, creo que fue el primero, si no me equivoco, en crear un programa de antropología en la Universidad de Columbia, y también fue uno de los que tuvo la idea de dividir la antropología en lo que hoy conocemos como, ¿no?, en cuatro opciones, que sería la lingüística, la social, la biológica y la arqueología. Este Y como se... departamento de antropología de la Universidad de Columbia es el Sí, primer departamento de antropología de América y bien. ahí se pelean con los ingleses. Se podía considerar como si fuera la antropología el primer departamento de antropología del mundo. La Oh, Escuela de Economía de Londres es la que tenía una cátedra de antropología, pero no era la antropología de Boas, era la antropología colonialista inglesa. bien. Claro, por eso es que los estadounidenses lo consideran como Padre el de la padre. antropología. Correcto. La Universidad de Columbia es una de las universidades más importantes de Estados Unidos, ¿eh? No era cualquier Priscila, yo no universidad. veo tu pantalla. ¿El resto de los compañeros la ve? Ah, ¿no? No, yo veo un cartel No, cargado. no las Ah, vemos. perdón, como a mí me parece como que está Está compartiendo. como cargando. Yo estaba esperando pensando que iba a salir en un rato, pero no. A ver que la saco y la vuelvo a poner. Qué raro. ¿Ahora? Ahora, ahora sí, Ah, bien. No, perdón. Ahora A mí me sí, parecía como que estaba ahora no. compartiendo. ahora no, Ah, ahora hice cargando de vuelta. Ahora sí, es cuando la maximizo entonces. Así se ve poco o... Yo no, veo se ve bien. bien, Yo se me voy ve a bien. decir. Porque es cuando la maximizo que se va. Entonces, es lo que está diciendo, se considera el padre de la antropología estadounidense. Y en sus comienzos basaba su trabajo principalmente en geografía y física, que era en lo que él se había especializado. Luego de estudiar los Inuit, fue que él empezó a como tener una visión más antropológica. Y hoy se lo considera el precursor del particularismo histórico. La antropología norteamericana, en el contexto de Framboas, comienza ahí. El particularismo histórico surge en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. En el contexto temporal y el paso del surgimiento de este paradigma, los acercamientos al estudio de la cultura se centraban en posturas de determinismo biológico, lingüístico y geográfico, a la vez que el evolucionismo social, que es lo que vimos con las demás compañeras. Aquí una cita de Harris. Dice que espero que los argumentos expuestos en estas páginas hayan demostrado que los datos de la antropología nos enseñan una mayor tolerancia ante formas de civilización diferente de las nuestras, que aprendamos a mirar a las demás razas con una mayor simpatía y a la convicción de que, al igual que todas las razas contribuyeron en el pasado al progreso cultural de una forma u otra, serán capaces de coadyuvar a los intereses de la humanidad, basta con que estemos dispuestos a darle una oportunidad justa. Y Boas era muy anti-etnocentrismo, tenía trabajos también sobre la raza, y hasta que yo no los leí, no fui en profundidad, pero así se lo conoce por eso también. ¿Qué La origen otra, religioso, qué origen religioso tiene Boas? vos sabés que Out. no sé eso.
porque no Origen es, religioso. sí, Boas, no judío, nacido en Alemania es y, judío, ¿no? Ah, claro. Y y entonces, formado bueno, durante los primeros años del siglo XX, cuando justamente se está conformando todo lo que son los movimientos de discriminación, ¿no? muy bien. Por eso su postura. Por eso su postura, es muy clara su postura. Mm. La mantuvo toda la vida y fue un militante no a favor del sionismo ni del judaísmo, pero sí de esa visión que se transformó que en un pilar de la antropología. ¿De qué estábamos hablando? De relativismo cultural. Mm. Bueno, Muy bien, acá tengo otra cita de Harris, que básicamente habla que eh, sus discípulos, eh, ellos decían que Boa lo que más le interesaba era como documentar, como recopilar muchos datos y que tal, que Boa siempre se negó a ser el centro de una escuela, como que no era padre de nada o creador de nada. Y, y tal, que Boas quiso armar como una antropología libre de aficionados, tipo algo más profesional, y tampoco arqueólogo como de gabinete, y que tal, eso, que le importaba más que nada la etnografía y, y sí, eso, la etnografía de campo, el trabajo de campo, tanto como la teoría o incluso más. ¿quién fue el primer antropólogo que desarrolló trabajo de campo? Mm, ¿De qué color es el para- caballo de Napoleón? Malinowski. ¿Malinowski en qué año? Eh, ah, Oh, mil, fue Boas, y no fue fue, Interguerra, no fue Boas. fue Boas, fue Franz Interguerra fue Boas. Malinowski. Malinowski transforma el trabajo de campo, ¿no? Experiencia participante y todo lo demás, pero el primero es Taylor y Boas. Taylor hace un trabajo muy pequeñito a ver si recuerdo, con los iroqueses, porque su mujer era familiar de los iroqueses, no sé si era descendiente de iroqueses. Y el otro, estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es Franz Boas, ¿no? Mm, bien, ¿Y claro, yo lo... en reacción a qué esto? Sé que estoy medio pesado, después de esto ya No, no, trato. ¿En reacción a qué? ¿Cuál era la corriente dominante y cuáles eran los problemas de la corriente dominante en antropología en esa época? La antropología de gabinete, esto de, Es la corriente dominante, no cómo se hacía la antropología, ah, que buena parte de esa corriente dominante se hace se hace en el gabinete, y eso, por eso Boas salta y se pone en esta posición. Vamos, ¿qué vimos? el el evolucionismo. evolucionismo. El evolucionismo. El evolucionismo, en buena parte, el 90% del evolucionismo, los evolucionistas construyen sus teorías desde el gabinete y a partir de datos secundarios. No iban a campo a ver qué estaba pasando. Agarraban los documentos de de los misioneros, de los funcionarios, de lo que fuere, y así se aproximaban a la cultura de los otros, ¿no? Y bueno, y en reacción a eso, Boas dice, no, vayamos nosotros a verlo con nuestros propios ojos. Y no eligió cualquier cosa. Trabajó con los Inuit y trabajó con los indios de la Columbia Británica. Vamos a ver qué implicó eso. Sigamos. Sí, y acá tengo eso mismo, el trabajo de Central Esquimo, de Franz Boas, que comienza ahí la principal publicación, producto de la expedición de Boas a la isla de Baffin, fue de Central Esquimo, una lúcida descripción de la vida en el Ártico, en la que subrayaba la interrelación entre los factores geográficos y los factores culturales, más después ya nunca Boas volvió a concesionar preeminencia al medio geográfico de la cultura. Es claro que a pesar de la geografía, a la etnografía, Boas está abandonando la creencia en el determinismo geográfico. Su experiencia entre los esquimales parece haber sido decisiva en esta conversión, que es lo que había dicho que él se había especializado más que nada en geografía y física, y después de este, se le puede decir trabajo de campo, este trabajo etnográfico que él hizo con los esquimos, fue que él se empezó a... eh, como se llama, especializar más que nada en la antropología y ver a las culturas
como que él veía tanto que el ser humano tenía un impacto en el medio geográfico como la geografía tenía un impacto en la cultura. No era que una cosa sí o sí impactaba a la otra y la otra estaba ahí sin, sin hacer nada, no sé. Eh, mm, Después esto más que nada está con el difusionismo, que es que vos no negabas que existiesen semejanzas culturales en distintos lugares, ¿sí? Perdón, pensé que alguien me había hablado. Boas no negaba que existan semejanzas culturales en todos lugares que podrían no darse por el difusionismo, pero sí planteaba que estas semejanzas no eran parte de una evolución lineal de una uniformidad de la historia. En algunos lugares las máscaras se usan como disfraces para los espíritus malignos, que los espíritus malignos no reconozcan a sus portadores, en otros se llevan para espantar a la gente y a los espíritus, y otros, en fin, para conmemorar a algunos parientes difuntos. Parece improbable en consecuencia que una misma secuencia casual pueda explicar en todas partes el desarrollo de esos fenómenos. Entonces parece como también el ejemplo que el profesor dio en la clase pasada del instrumento de pasaje de el El rito de embajador. pasaje. Sí, correcto. Que puedes tener, obviamente, semejanzas culturales, pero no significa que sea la misma causa que por la creación de ella. Y que no refutaba la existencia de las regularidades, solo que la consideraba una parte en la creación de la cultura. Desde el particularismo histórico, la cultura debe estudiarse desde su propia historia, o sea, desde su propio contexto cultural. El objetivo de Boas no era abandonar las regularidades y comparaciones, sino hacer uso de estas para completar y facilitar la búsqueda de leyes, que él habla bastante de la búsqueda de leyes. Y esto me parece que seguía Lu Belén. Sí, sigo yo ahora. Decime cuando te cambie la, para que no encuentro Creo que acá, tenés que volver mutear. una para atrás. No, esa está bien. Es esta, sí. Es esas. Bueno, queríamos considerar un poco, ya Priscila mencionó que ni vos ni sus discípulos apuntaban a formar una escuela en sí, pero sí de todas formas alrededor de Boas y estas figuras se forma un paradigma que controla la dirección intelectual y la organización social de la antropología norteamericana hasta, de acuerdo a Darnell, uno de los autores que trabajamos, al final de la Segunda Guerra Mundial. Em, Creo que en la siguiente diapositiva tenemos una cita de Stocking que no, pero está. Sí, es esa. Describe a la escuela boasiana como una familia victoriana, que nos resultó re interesante esa forma de describir el funcionamiento del grupo. Pero en sí, funcionaba como un grupo donde se permitía el intercambio y una fertilización de ideas, donde se establece lo que Darnell describe como una ciencia productiva a partir de una misión compartida, pero que al mismo tiempo limitaba o frustraba los intentos individuales de desarrollar ideas más allá de los paradigmas iniciales. La escuela boasiana es a partir de 1920 que se especializa significativamente y es en esa década que se comienza a consolidar el rol central de la antropología cultural en Norteamérica sobre la arqueología o la antropología biológica. En la siguiente diapo tenemos un esquema adaptado de Darnell también, lo tradujimos nomás, donde se muestra la diversificación del paradigma boasiano. Destacamos principalmente discípulos como Kroeber, Whistler y Herskovits, que se dedican al estudio de la distribución de rasgos y el desarrollo de clasificaciones en América del Norte y África, y discípulos como Redfield, Linton y Herskovits, que a partir de la década de los 30 se concentran en lo que es lo que definen como la culturación. Y eso es lo que nos interesaba dar como un panorama de la escuela boasiana, a pesar de que no querían que se llamara así. Pronto. Bueno, la siguiente parte es mía. A lo largo bueno, nosotros estudiando para el planteo de este trabajo, por momentos discutíamos cómo podía ser un poco difícil seguirle el hilo a las ideas de Boas, porque claramente alguien con tanta influencia, con tantos años de trabajo, hubo cambios, y por suerte en el libro de Harris que tenemos subido en EVA, Harris plantea unas fases para
el desarrollo justamente de las ideas de Boas y nos pareció interesante concentrarnos en las fases para hacer un seguimiento más lineal y acompañarlo con algunos datos contextuales que Harris plantea en otro de sus libros. Entonces tenemos que para la primera fase, que sería alrededor de la primera década del siglo XX, Boas invita a priorizar como objetivo de la antropología el trabajo de campo y la recolección de datos, considerando que eventualmente conduciría al desarrollo de una teoría antropológica general que explique los fenómenos culturales. Él proponía el uso de un método inductivista, donde fuéramos de lo particular hacia lo general, y criticaba como la falta de una mayor base de datos que tenía la antropología, justamente porque no se realizaban trabajos de campo. Entonces él invitaba a priorizar la recolección de datos directo de los agentes. Después, como se dijo antes, justamente por su origen alemán y su formación en Alemania, podemos percibir la influencia del pensamiento neokantiano, que a su vez postula la influencia del espíritu, lo cual lo aleja del materialismo del característico del positivismo. Tenemos también que sus primeras concepciones presentan una propuesta auxiliar para la perspectiva histórica, más que una corriente antropológica en sí misma, y que no se plantea reemplazar al método comparativo del evolucionismo, sino más bien complementarlo. Esto es importante para aclarar justamente cómo Boas no estaba en contra del evolucionismo en sí mismo, sino de los usos que se le daban a ciertos esquemas evolucionistas dentro de las disciplinas y también para justificar ciertas actitudes discriminatorias por fuera. Hay una cita en Harris, creo que está, que dice: los boasianos no niegan que el hombre necesita alimentos, ni que controle el medio con ayuda de instrumentos, ni que perfeccione ese control con invenciones y con descubrimientos, ni que como resultado de la evolución tecnológica cambia la estructura social. Entonces, no es un rechazo al evolucionismo, sino ciertos usos que se les estaba dando a los esquemas evolucionistas dentro de la disciplina antropológica. Para el contexto sociocultural de la primera fase tenemos que, en la esfera académica, Spencer y otros evolucionistas defendían que la desaparición de conjuntos humanos inferiores era un proceso evolutivo inevitable. Estos discursos justificaban las actitudes discriminatorias predominantes en las sociedades occidentales y que, como dijimos, el propio Boas fue víctima de esos discursos probablemente. En 1908, Francis Galton, un antropólogo británico, afirma que las razas inferiores, gracias, se están relacionando con razas superiores por medio de prácticas de exogamia. Y de ahí surge un movimiento de eugenesia que proponía la intervención en la herencia biológica para un, entre comillas, perfeccionamiento. Se argumentaba la necesidad de intervenir en los funcionamientos y la interrelación propia de la naturaleza, establecer límites en el contacto con especímenes inferiores o regulaciones en su reproducción. La siguiente fase, gracias, se da a partir de 1910 y abarca toda esa década. Ahí Boas comienza a desechar la idea sobre la existencia de uniformidades en el desarrollo de instituciones colectivas y por su parte comienza a plantear la posibilidad de que el desarrollo de instituciones similares a lo largo del mundo puede deberse a una cualidad inherente a la mente humana. Ahí abajo leemos: no quiero implicar que no existan leyes generales de desarrollo. Antes, al contrario, el que se presenten analogías en regiones tan alejadas demuestra que el espíritu humano tiende a alcanzar los mismos resultados no solo cuando las circunstancias son similares, sino también cuando son diversas. También vemos que no se presta particular atención a los aspectos económicos y se argumenta que hay una relación de influencia y dependencia mutua y que las condiciones económicas siempre actuarán sobre una cultura preexistente. En otra cita tenemos que, dice: no hay razón para llamar a todos los otros aspectos de la cultura superestructura sobre una base económica, porque las condiciones económicas actúan siempre sobre una cultura preexistente y ellas mismas dependen de los otros aspectos de la cultura. La afirmación de que los condicionamientos económicos preceden a todas las otras manifestaciones de la vida cultural y ejercen su influencia sobre un grupo sin rasgos culturales no puede mantenerse. La vida cultural está siempre económicamente condicionada y la economía está siempre culturalmente condicionada. De vuelta, alejándose un poco del materialismo imperante en el positivismo. Para acompañar un poco el contexto de la segunda fase, tenemos que, mientras Charles Davenport, un biólogo y eugenista estadounidense, afirmaba en 1912 que la esterilización obligatoria en masa era necesaria para quienes poseían el gen imbécil, epiléptico, loco y criminal, Boas, la cita de Boas, Priscila la leyó anteriormente, la pusimos 2 veces porque nos parecía muy importante y creo que
destaca bien las ideas que Boas defendía. No la voy a volver a leer, pero también tenemos que, en ese contexto, Boas participaba en movimientos políticos antirracismo y bueno, cuando se estaba gestionando ya la Primera Guerra Mundial, él mantuvo una postura pacifista. La siguiente diapo. Entrando en lo que sería la tercera fase que Harris plantea, la tercera fase del pensamiento de Boas abarca la década de 1920 y de 1930. Ahí él reafirma que no es posible encontrar leyes generales en la historia y que la antropología debe focalizar su objetivo en estudios inductivistas sobre el individuo bajo la influencia cultural, de vuelta conectando con la influencia del neocantismo, de la influencia del espíritu en la perspectiva EMIC que Boas aplicaba en sus estudios etnográficos, donde era fundamental entender las propias prácticas desde la perspectiva de los agentes que las desarrollaban, o sea, para conectar con el nexo espiritual. También redirige su foco hacia el estudio de la psique humana y su vínculo con las expresiones culturales a modo de estudiar la relación entre las estructuras mentales y la existencia de regularidades en fenómenos culturales. La etapa que hablamos en la primera fase, que imaginó a inicios del desarrollo de su pensamiento académico, de realizar estudios comparativos, luego de recolectar datos, nunca fue alcanzada para este punto y Boas se mantenía siempre dentro de los estudios particularizadores. La siguiente. Y para el contexto sociocultural de 1920 y 1930, tenemos que en 1920 las ideas eugenistas, en manos de Galton, Davenport y Roland Dixon, otro antropólogo estadounidense, circulaban en las esferas sociales, universitarias y gubernamentales, llegando a reflejarse en la Ley de Inmigración estadounidense de 1904, y que las palabras del presidente Calvin Coolidge con respecto a esta ley fueron: Norteamérica debe seguir siendo Norteamérica. Las leyes biológicas demuestran que los nórdicos se deterioran al mezclarse con otras razas. Ya para 1930, el contexto de grandes olas migratorias hacia Estados Unidos estaba más grande que nunca debido a la inminente Segunda Guerra Mundial, y con el estallido de esta guerra y los movimientos fascistas y nazistas asentados, la antropología boasiana termina de imponerse para finales de la década de 1930, invitando a replantear las ideas evolutivas preconcebidas por fuera de las esferas académicas también. Lo que hablábamos de cómo en 1920 y en 1930 se dio como este establecimiento y este mayor seguimiento de las ideas de esta escuela, y bueno, con este contexto tiene mucho sentido. La siguiente, ya está. Gracias. Bien, y a modo de cierre, elegimos considerar las principales críticas que se le hacen al particularismo histórico y especialmente a Boas. La principal es de Leslie White, que percibe que el debate en la antropología entre el evolucionismo y el antievolucionismo es un reflejo de este mismo debate en las disciplinas biológicas, y considera que en las ciencias sociales es Boas el representante principal de una corriente norteamericana de antievolucionismo, y que en las ciencias sociales el antievolucionismo, entre comillas, ganó. Con respecto a esta crítica, Harris argumenta que Boas no pertenecía a una categoría reaccionaria o regresiva, y menciona, como también mencionamos anteriormente, evidencia de Boas y su participación en movimientos políticos, antirracismo, su postura pacifista, como dijo Belén, su rechazo al reduccionismo biológico adaptado por el régimen nazi, entre otras cosas. Y Harris entonces afirma que Boas y su escuela se adhieren a ciertos aspectos del evolucionismo, especialmente el spenceriano, como son las afirmaciones de que la evolución biológica y cultural es explicable a partir de procesos enteramente naturales. Y entonces no se establece en contra de la evolución en sí misma, como dijo Belén, sino en contra de ciertos esquemas evolucionistas que, citando a Harris, se apoyan en criterios de verificación insatisfactorios. La siguiente crítica realizada sobre Boas es que es antiteorético, ya que rechaza en gran medida el establecimiento de teorías universales que sean aplicables a todas las culturas del mundo. Además, se critica su énfasis en la dimensión subjetiva de la cultura, lo que para algunos ha significado una especie de culturalismo, su empirismo, que ha significado en la práctica una renuncia a la producción de conceptualizaciones de carácter más general. Y autores como Harris critican el particularismo histórico por ser en su metodología demasiado inductivo, lo que conlleva al descarte de las deducciones especulativas, pero a su vez, citando a Harris, priva a la ciencia de toda posibilidad de especulación, lo que es privarla de su propia sangre. Harris, a su vez, critica la falacia de Boas y sus estudiantes de defender que cada raza tiene su propia lengua y cultura.
citando a Harris de nuevo, es obvio que entre razas que ocupan continentes o subcontinentes hay por lo menos tantas variaciones culturales y lingüísticas en el interior de cada una como entre todas ellas. Una raza no es una cultura, la raza está hecha de personas, la cultura es una forma de vida. Cada una de las grandes razas continentales no tiene una cultura única, sino cientos de culturas distintas. Ya, esas son las principales críticas que queríamos traer a colación en esta presentación. Pronto. Volvé para atrás, 3 puntos para atrás, para arriba. Del último, el penúltimo, el anteúltimo. De la crítica. Ah, sí, pensé que era la diapositiva. El anteúltimo, el descarte de las... ¿Cuál? El que habla de inductivismo. Sí, sí, eso fue una crítica que leímos en Harris. Bien, explícamela. Ok. Lo que critica Harris principalmente, por lo que yo comprendí, es que la metodología de Boas descarta deducciones a partir de lo evidenciado. No permite especulación, no sé cómo explicarla mejor. Eso es lo que yo entendí, de que limita la posibilidad de especulación a partir de lo observado, y eso sería, no permitiría el Sí, desarrollo. o sea, ¿Mm? yo por lo que entiendo, uno cuando va, yo qué sé, va a hacer trabajo de campo, cuando vos recién llegás a un lugar, sí tenés que tener como todo un background, haber leído lo que sea, pero me parece que un antropólogo siempre va a especular un poco. Uno no tiene que ir con, no sé, ¿para qué se pudo haber usado esto? No vamos a saber de una para qué se usó, o incluso, yo qué sé, la antropología siempre termina, no quiero decir que especulando, pero siempre nos estamos preguntando, esto pudo haberse usado para esto, después cambiamos y no, después para entonces es como que ser inductivo, como siento que es como esa certeza que quería tener Boas, ¿no? No nos dejaría como tener como que intentar abrirnos más a más preguntas que nos puede dar las especulaciones, creo yo, que por eso es que Harris le hacía esa crítica, como es que, viste que le dice como que de la sangre, como que la sangre, creo que es un poco eso, que no nos permite hacer muchas preguntas. No está Claro, mal especular, cualquier ciencia especula. Todo el tiempo los que hacemos o pretendemos hacer ciencia estamos especulando. El quid del asunto es cómo podemos llegar a verificar nuestras especulaciones. Y sobre todo aquellas que entendemos que son más relevantes como para entender los fenómenos que tenemos por delante. ¿No? No es colectar, ni esta es una crítica que Harris y le han hecho muchos a Boas. No es sencillamente colectando datos, porque también es una tarea casi imposible de hacer, ¿no? Sino es colectando datos con algún criterio para poder llegar a sustentar alguna, entre comillas, de las especulaciones que siempre traemos. Sin prejuicio no hay juicios, ¿no? Sin prejuicio no hay juicio es Gadamer. Necesitamos tener prejuicios para poder abordar la realidad. Hasta por cuestiones muy sencillas. La diversidad de la realidad es inabarcable. Si yo no tengo algún criterio como para mirar más esto que aquello otro, termino totalmente desbordado por esa realidad, por la realidad que fuere. Puede ser la realidad que se desarrolla en un tubo de ensayo, como puede ser la realidad sociocultural que desarrollan los inuits, ¿no? Y eso es una de las críticas más fuertes que se le hace a Boas, porque esos inductivismos, que es baconiano, viene del siglo XVI, XVII, fueron válidos, por supuesto, en aquellas épocas en que se estaba discutiendo qué es ciencia, qué es metafísica, cómo puedo llegar yo a una aseveración científica, ¿no? Pero ya en el siglo XX, ya eso no funcionó mismo más. ¿Leyeron algo sobre el potlatch y las explicaciones de los boasianos?
¿En algún momento tocaron el tema del potlatch? La Yo lo que fiesta- leí era el intercambio de bienes, ¿no? Se le daban, eso es lo que más, o sea, No profundizamos lo en el básico. podcast, Sí. pero lo que recuerdo es que en algún momento Harry le hace una crítica a Boas porque Boas descarta cualquier interpretación económica del potlatch. Mm. Eso es lo que recuerdo. Y lo eh, básico, de que era. Mm. Boas y sus discípulas, porque si no me equivoco es Benedict la que más se centra en el potlatch. El potlatch es una fiesta característica de los grupos de la Columbia Británica, a ver si me acuerdo de alguno, el grupo de la Columbia, Quakertree, por ejemplo, ¿no? En la cual tienen una organización social estos grupos de la Columbia Británica muy singular. En todo esto, ¿no? Hay como un traspié de los boasianos, porque al fin y al cabo es una desprolijidad en el particularismo histórico, el cual no les permite ver el fenómeno, no explicarlo, pero ver el fenómeno en desarrollo histórico. A ver, trato de explicarlo así. Potlatch, ¿qué es el potlatch? Es una fiesta en la cual se comparten bienes y se despilfarran bienes, ¿no? Se despilfarran bienes que se hacían hogueras con las mantas, ¿no? Las mantas que se habían obtenido por intercambio con los europeos intercambio de pieles con los europeos, pues se ponían arriba de una pira de leña, se prendían fuego y se quemaban cientos de mantas. Al mismo tiempo, bueno, banquete, en el cual se distribuían cantidades enormes de alimentos, ¿no? ¿Quiénes intervenían en eso? ¿Quiénes organizaban esos banquetes? Una figura que era algo así como un gran hombre, ¿no? Que tenía una cantidad de acólitos, ¿no? De seguidores, que eran los que juntaban los bienes que se iban a despilfarrar en el potlatch, ¿no? Y estas figuras, que aparecían en diferentes grupos de estas tribus, ¿no? Competían entre sí por prestigio. ¿Me van siguiendo? El que hacía el potlatch más despilfarrador, ¿no? Que daba más de comer a los invitados, se iban invitando entre miembros de los diferentes grupos seguidores de los diferentes grandes hombres, ¿no? El que hacía el potlatch más grande era el que tenía mayor prestigio. ¿Me siguen? Hola, ¿Sí? hola. Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Desde la mirada de los occidentales y sobre todo de la economía occidental, esto es una locura total, ¿eh? Es producir para despilfarrar. Despilfarrar destruyendo riqueza, no intercambiando riqueza, ¿no? Y bueno, y nunca los guasianos le dieron mucho en el clavo para cómo venía. El que lo estudió con una mirada alternativa, que es a quien Harry cita, es Douglas. Es un antropólogo norteamericano, pero que no seguía a los guasianos, estaba un poquito separado. Y Douglas empieza a señalar que estos grupos de la Columbia Británica empezaron a tener cambios muy significativos a partir del contacto, principalmente, al partir del contacto con los europeos, ¿no? Dos fueron los cambios principales. Uno, una disminución muy marcada de la población, como en toda América, por la transmisión de enfermedades europeas a esos grupos nativos. Y lo segundo es porque al meterse dentro del mercado de cueros, importantísimo entre el siglo XIX, principio del XIX hasta comienzo del siglo XX, tenían gran disponibilidad de animales que producían o que proporcionaban, no producían nada. Proporcionaban cueros de muy buena calidad para los cánones de la época, ¿no? Los cueros de la Columbia Británica terminaban en Rusia, pero no eran los rusos los que los iban a buscar. En algunos casos sí, en otros casos no. Bueno, se meten dentro del comercio de cueros y los blancos, entre comillas, los proveen de rifles, por lo cual la capacidad de caza o de obtener cueros para intercambio se multiplica n veces, ¿no? Y entonces empiezan a tener muchísima más riqueza. Y lo que era un sistema previo de redistribución, ¿no? Con una economía no intervenida por los contactos con los europeos, ¿no? Empieza a cambiar por completo, ¿no? Y empieza como a exacerbarse, ¿no? Antes se podían quemar algunas cosas, no
no las mantas porque eran europeas, pero de repente algunos vienen, ¿no? Pero sobre todo lo que se hacía era ese intercambio por los banquetes, ¿no? Pero luego vienen los cueros, el rifle, el contacto con los europeos, la disminución de población, ¿no? Y entonces empiezan a sobrar riquezas y en esos potlatch se van de mambo por completo, ¿no? Douglas interpreta que originalmente este tipo de ritual, festividad, ¿no? Era una forma de redistribución para poder asegurar la distribución de riqueza entre los diferentes grupos que ocupaban diferentes lugares en la región mayor, que tenían diferencias en la productividad actual. A uno les podía ir bien, a otros les podía ir mal. Y entonces, con este sistema de redistribución montado en el potlatch, bueno, aseguraban de que más o menos a los que fuera bien podían redistribuir el excedente a los que le iban bien. Y entonces ahí el potlatch empieza a tener mucho más sentido, ¿no? Que lo que dieron los boasianos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Digo yo o dije que era como un haberse hecho la trabanqueta ellos mismos, porque aquellos que defendían, los boasianos, los particularistas históricos, que la cultura solamente se podía interpretar como el producto de un proceso histórico único, no tomaron en cuenta factores importantísimos, ¿no? Que habían determinado, o no habrían tomado en cuenta para la visión de Douglas, factores o cuestiones importantísimas que habían determinado cuál había sido el devenir histórico de estos grupos en los últimos 100 años. ¿Se entendió? ¿Uno, dos? Sí. Sí, perfecto. Bueno. Muy bien, ¿eh? Me gustó. No olvidarse de esto de que Boas tiene muy diferentes momentos, ¿eh? Una cosa es el Boas del comienzo, después de la mitad, y otra cosa es el Boas del final. Y indiscutiblemente que era un tipo que no sé, que no tenía plurito en desdecirse a sí mismo. Él iba pensando y adelante. Bueno, vamos a ver si pasamos. Tenía algún comentario para hacer, pero no es nada importante. Si tenemos algún minuto después, al final de la clase, lo hago. Ahora pasamos a difusionismo y particularmente difusionismo alemán. ¿Alguien va a compartir pantalla para que lo haga con anfitrión? ¿O no precisan? No sé si vamos a no sé. Si quieren, yo Por mí comparto. no, pero Bueno. Cualquier cosa me avisan o me escriben en el chat y hago con anfitrión a alguien. Yo Si comparto. arrancamos así. No, yo Cristian, comparto arranca. pantalla. Sí, ¿Vos comparto compartís? pantalla, sí. Sí. Así lo seguimos. Bueno, esperen que busco a Cristian y lo hago con anfitrión. ¿Puedo consultar algo de lo que venías desarrollando, Roberto? Claro. Porque cuando vos decís que Douglas observó dos cambios en estos grupos de la colonia británica, que uno de ellos fue la disminución de la población por las enfermedades que traían los europeos, y la otra mencionaste el mercado de cueros, pero no entendí bien cuál era, en qué impactó, cómo impactó ese mercado en el potlatch. Que integran a un mercado internacional de cuero, ¿no? La Ajá. demanda de los cueros era por parte de los europeos principalmente, los norteamericanos también, pero por parte de los europeos principalmente. Entonces, el intercambiar cueros, y todavía en grandes cantidades, porque se les facilitó tener grandes cantidades de cuero por la adquisición de las armas de fuego, llevó a que la cantidad de riqueza que tenían esos grupos, se multiplicara, ¿no? Ajá, claro. No tenían una manta, empezaron a tener 100 mantas cada uno. Y las consumían todas en el potlatch. No sé si todas, pero las descripciones son, y hay unos dibujos, Claro. unas ilustraciones que muestran las fogatas
donde metían las mantas, y son fogatas de San Juan en España. Bárbaro, gracias. Claro. Comparto nomás. Sí, ahí deberías poder, Cristian. Ya se ve tu pantalla. Yo la veo, ¿eh? Sí, yo también. ¿Ya? Ay, perdón, estaba hablando y no te estaba muteada. Bueno, voy a empezar yo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Está explicando un poquito de qué se trata el difusionismo. Esta es una corriente teórica que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como reacción y en una supuesta contraposición a los postulados evolucionistas. Va a explicar el cambio cultural en términos de proceso de dispersión de rasgos a partir de un centro de dimensión y plantea como mecanismo principal el contacto y el préstamo cultural. A diferencia del difusionismo británico, que proponía un único centro de dimensión, que era Egipto, la vertiente alemana propone varios centros policentristas. Este sostenía que la secuencia básica del desarrollo cultural se había producido una sola vez y de allí se transmitiría a los demás pueblos. Así lograría ordenar a las diferentes culturas y cartografiar las líneas de dispersión hasta encontrar el área nuclear. Este cambio de paradigma se relaciona con el contexto sociopolítico y económico que transitaba Europa, que estaba en pleno proceso de industrialización. Y esta nueva concepción va a motivar intereses expansionistas por parte de los movimientos nacionalistas que por eso entonces buscaban la autodeterminación política en base a un concepto de identidad nacional que estaba conformada por una serie de características compartidas entre sus integrantes que generarían cohesión social dentro de un territorio y así poder evitar la división o justificar la unificación de un mismo territorio. Y además que también les serviría para competir en la apropiación del mercado que crecía con el avance de la industrialización. Este movimiento nacional... ¿Hola? Sí, alguna pregunta. ¿Alguien habla? Ah. ¿Cuál fue el arqueólogo alemán sobre el cual se justificó en buena parte la expansión de Alemania? ¿Y por qué? ¿Cuál fue, perdón? El arqueólogo alemán que desarrolla una teoría sobre la cual se justificó en buena parte la expansión de Alemania en Europa. Cocin, algo, ¿no era? Cocina. Cocina, exactamente Ahí cocina. va. Sí. ¿Van a tocarlo? Yo no recuerdo. No, no lo voy a tocar, pero hablaba de eso, sí, hablaba del nazismo. ¿Cuál es la justificación? Que los territorios Pertenecen que los Pueblos territorios, anteriores. No era o sea, el área de expansión de los pueblos anteriores claro, lo a que los hace que. se respalda en estos postulados difusionistas porque les servía por propósitos expansionistas, digamos, por unificar territorios, justificaban de que las culturas eran, de que los territorios pertenecían a una misma cultura. Es un poquito más y un poco más prolijo. Lo que dice Cocina, lo que propuso fue que los territorios que históricamente habían sido ocupados Sí. por los arios podían ser reclamados por los arios. Ahí va. Bueno, Sí, y justificar su superioridad étnica sobre otras naciones. parte de la superioridad étnica, por supuesto.
Bueno, La, la arqueología alemana y de la los arqueología, 30 a los 40 es fantástica. bueno, y la arqueología también, como decía, está vinculada fuertemente, ¿no?, al nacionalismo y le sirvió Ese, como apoyo al discurso político del Estado-Nación. bueno, ese punto lo vamos a ver a detalle y vamos a meternos un poco en la arqueología uruguaya, pero un poco más adelante. Creo que Moira y Elena se van a meter a hablar de arqueología y nacionalismo. ¿Oíste, Moira? Bueno, Se perdió la voz. sí, no, yo estoy acá, estoy esperando, Ah, sigo, ¿no? Sí, sí, bueno. Roberto, te escuché. Y bueno, y es a través del estudio, ¿no?, de los restos materiales, que además en ese entonces se recuperaban en grandes cantidades por el mismo proceso de industrialización y construcción de carreteras, bueno, le sirvió, ¿no?, como para justificar mediante la interpretación de ese pasado, le sirvió a los intereses políticos y económicos de esos movimientos nacionalistas. Los dos grandes referentes de la escuela alemana fueron Grabner, no sé si se pronuncia así, y Schmidt, inspirados en el pensamiento de Ratzel. Ratzel fue el fundador de la antropogeografía, y prestaba mucho interés en los procesos migratorios y otros procesos de difusión, y sostenía bueno, que la cultura no se podía explicar en términos de leyes, ¿no?, como hacía el evolucionismo, sino que había que analizar las semejanzas entre las culturas en cada caso en particular. También hacía hincapié en la voluntad humana, decía que la voluntad jugaba un papel crucial a la hora de aceptar o rechazar las cosas, a veces de forma totalmente caprichosa, y que las elecciones de los rasgos no pueden ser juzgados o apreciados exclusivamente en términos utilitarios. Esto lo decía Harris. Y bueno, es a través de las semejanzas, del estudio de las semejanzas que hizo Ratzel sobre elementos, arcos y flechas de culturas de Indonesia y África Occidental, que llega a la conclusión de que, bueno, que estaban relacionados, que esos elementos estaban relacionados. Después Grabner introduce el concepto de círculos culturales y establece criterios para la identificación de las afinidades, y además de fijar una cronología. Uno de los criterios es el criterio de forma, que sostiene que, acá es literal, aquellas semejanzas entre dos objetos culturales que no sean producto de la naturaleza de los objetos, ni del material de que están hechos, ni de la función que cumplen, deben entenderse como resultado de la difusión, sin que sea obstáculo la distancia que pueda separar estos dos objetos. Y después el criterio de cantidad, que afirma que la probabilidad de una relación histórica entre dos elementos semejantes aumenta con el número de elementos adicionales entre los que pueden advertirse semejanzas. Es decir, varias semejanzas prueban más que una sola. Después Schmidt va a proponer 4 grados mayores de círculos culturales. No voy a describir cada grado, pero lo importante de esto es que es el ordenamiento que hace de estos sistemas, de estos grados en base a los sistemas socioculturales de los grupos, partiendo de los cazadores-recolectores, pasando por los tipos horticultores y pastores, hasta las grandes civilizaciones complejas. Y ese Esto esquema es muy denota una similar. concepción ¿Denota una concepción? evolucionista. Bueno, exacto. Claro. Y además que a lo que se le suma el intento de asociar la secuencia de esas fases a las divisiones arqueológicas de la prehistoria europea. No sé si acá hacemos las críticas ahora, las hacemos después, pero De repente, después de esto que tenés, más me interesa que lleguemos a Imbeloni.
Ah, bien, Imbeloni viene ahora. Yo Bien, hablo un poco Bueno, primero va a decir, de va a decir, Menguín y después al final vamos con Imbeloni, pero lo podemos hacer medio rápido también. bueno, hablar un poquito de Smith y después de Meloni. Tenemos 20 minutos, por eso el apuro. Vamos. Por eso, sí, sí, sí. Bueno, sigo yo, Tania, ¿querés? dale, dale. Está. La de dos para abajo, me parece, ¿no, Cristian? No, ahí. Bueno, sí. Ahí. Em, el difusionismo empezó, o sea, en el Río de la Plata fue una corriente que fue tomando fuerza después de como que se abandonó el paradigma evolucionista, entre comillas, ¿no? Porque ya vimos que el difusionismo termina siendo un poco evolucionista, un poco por decirlo de alguna manera. Lo único que hace es sacarle como lo cronológico para poder como buscar esa difusión de elementos culturales y explicar el cambio. Para Cabrera lo que dice que en el área del Río de la Plata lo marcó un éxito como rotundo el difusionismo por ciertas características históricas, ¿no? O sea, siempre la colonización europea, después hubo una clase media y dominante en los círculos académicos que se veía reflejada en las culturas europeas y porque también siempre, o sea, y Harris en una parte hace hincapié en que eso, ¿no? Todos los arqueólogos europeos veían que lo que estaban estudiando era su pasado, pero acá como que estaba marcada la distinción esa de, bueno, sí hubo una civilización que vino y arrasó las otras, entonces veían como que lo bueno, entre comillas, viene de afuera, o el progreso viene de afuera, entonces esa idea generalizada de esto de que es todo externo, como que hizo que el difusionismo en el Río de la Plata tuviera mucho éxito como ¿no? Teoría. El Después, el esquema es muy sencillito y se sí, extiende a diferentes escalas, que es el esquema de centro-periferia. exacto. Bueno, a escala global, viene de Europa, o a escala regional o de país, no una clase media en Argentina fue la que estuvo asociado, sino como una clase parasitaria del patriciado argentino, ¿no? Claro. Que eran los intelectuales. Seguimos. Bueno, se proponen, después si querés pasar a la otra, Cristian, acá. Bueno, dos figuras importantes, hay más, pero de Tim Belloni y de Menguín, lo que hacen es generar un proceso de transformaciones de cómo ver el pasado en la región, ¿no? O sea, hasta ese entonces había sido más como estudiar lo raro o ¿no? Por parte de coleccionistas, y lo que trajeron estos investigadores fue un marco, un desarrollo académico y sistemático de ver el pasado, y hubo desarrollo tanto en trabajos de campo como en laboratorio. Y bueno, esa va a ser para Menguín, por ejemplo, la tarea del arqueólogo era reconstruir los pasos por donde iban ese patrimonio o esos rasgos culturales habían venido, y así poder como que reconstruir incluso, ¿no? O sea, y todas las culturas meterlas como en un esquema global, y pasa por, o sea, habla de ciclos culturales y filas de desarrollo cultural, y que cada de esas filas provenían de un
lugar, un área geográfica determinada, ¿no? Por ejemplo, la cultura de Lascas tenía origen en el centro y en el norte de Europa, la cultura de nódulos venía de, o sea, que luego va a ser la cultura del hacha de mano, era originaria de África, y después estaba la cultura del hueso, que era originaria de Asia. Entonces, esto, para Menguín, eran los ciclos culturales supremos desde donde todo partía, y bueno, él lo consideraba independiente del tiempo, ¿no? Por eso, para él, mediante el método comparativo y la etnografía, podían como traspolar los términos de paleolítico a América, porque no tenían sentido cronológico, sino eran términos que describían, o sea, culturales sin tener ningún eh, sentido de cronología. La otra, Cristian, porque creo que ya me fui. Sí, Bueno, eso tiene algún matiz, porque, por ejemplo, en la nomenclatura de Menguín utiliza, por ejemplo, el protoneolítico, sí, Bordis, que es un neolítico que se da posterior al neolítico que se da en otra zona distinta. sí, Pero él bueno, hace, sí, un poco así a las corridas, pero después tiene protolítico, miolítico también, que eran equivalentes al paleolítico inferior y medio, y para que encuentre otro más. No, bueno, un poco lo que estuve diciendo, está un poco lo que decía en la diapositiva. Es importante porque lleva un replanteamiento de la arqueología argentina en el noroeste, en Misiones y en La Pampa. Bueno, también el objetivo del arqueólogo era buscar las culturas originarias a través de la periodización y el método comparativo, y para él las culturas eran consideradas, o sea, deberían ser consideradas como individualidades formadas históricamente. Entonces era como, así como las lenguas, se relaciona mucho con la lingüística histórica, de así como o sea, un grupo de lenguas se podía trazar su origen a una original, las culturas podían manejarse de la misma manera. A grandes rasgos, ¿no? Estoy como corriendo un poco. está muy bien. En esa época se desarrolla muchísimo la glotocronología, ¿no? Sí, Bueno, que era una técnica, es una técnica que permite cronologizar el desarrollo de una lengua, ¿no? Y también vincular los orígenes de la filología de cada una de las lenguas, ¿no? Esos fueron avances importantísimos en la arqueología y en la antropología en general. ¿Seguimos? sí. Bueno, Yo sigo entonces. sí, creo que voy a dejar. Ahí va. Dale. Ahí, ahí está. Bueno, ahora para contextualizar un poco, primero que nada, cómo estaba Argentina antes y cómo llegó a darse el proceso hasta que llegó Imbeloni, y después un poco de contexto de ya con Imbeloni. Argentina venía de un crecimiento económico y expansivo, más bien geopolítico, debido a la campaña del desierto, a la conquista del desierto en 1878 y 1885, con el gobierno de Avellaneda, este, en la que se buscó expandir el territorio argentino, para, para ser un país más productivo y económicamente, y agrícolamente y ganaderamente. Y esto lo que llevó fue a que hubiera un mejoramiento económico, sí, pero que solamente lo vieran algunas clases sociales, sobre todo las altas clases sociales. Em,
esta expansión también geopolítica y es importante porque eh, la antropología, la etnología, la, la etnografía en Argentina también tiene o se vincula mucho con las campañas militares. Eh, y para que Argentina, este, bueno, y después, en otra cosa que hay que mencionar, ya más en el siglo XX, es, así a nivel general, es la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y, pará, ¿se escucha? Se escucha, sí. Espera que- este, bueno, me quedé en blanco, perdón. Eh, bueno, entrando ya en 1918 se da también la reforma universitaria de Córdoba, que busca también hacer la universidad un poco más científica y cortar un poco lo que es el elitismo. Y, y esto tiene que ver porque llega un poco más, se trata de buscar que la formación académica llegue un poco más a otras clases sociales también. En cuanto a Imbeloni estaba en ese entonces, en 1914 ya se había ido a Europa porque él había ido fue a pelear en la Primera Guerra por Italia, pero termina estudiando antropología y ciencias naturales. Este, sí. Ya cuando vuelve en 1921, en 1921 vuelve a Argentina, y produce muchos trabajos también de corte neodarwinistas y perdón, eso es antes. Estoy muy perdido, disculpen. Eh, Me cuesta un poco hablar encima, más por Zoom. Tranqui, Cristian, si querés voy a las críticas que se le hace al difusionismo en términos Eh, generales. bueno, dale, Pasemos pará primero Sí, por o podemos leer, si querés que leamos nosotras las PPTs de Imbeloni, no hay problema. no, pasa que había estudiado y Tranqui, nos pasa a Tranqui, todos. Cristian, vamos. Eh, Vayamos a la propuesta de poblamiento americano de Imbeloni. eh, El mapita que por ahí aparece. sí, Ese. ahí lo ven. Bueno, la teoría de Bernoulli se encuentra dentro de lo que son las teorías aloctonistas, que lo que indican es que el ser humano no es proveniente, no es autóctono de América, sino que es de afuera, del continente americano, y propone, acá hay 6 migraciones, para que, no veo porque tengo la barrita acá, este, propone estas 6 migraciones, 7 en realidad, es un poblamiento polirracial. Terminan Y siendo 8. 8. ¿Eh? Está, Va cambiando a lo ¿Cuál es largo la del... octava? Ay, ahora no las tengo todas presentes, Ah, pero es difícil. Ni más porque las nombra con unos nombres medios particulares. eh, está ahí. No sé qué más. ¿Y en base a qué propone estas 6, 7 u 8 oleadas migratorias? Eh, una es el estrecho de Bering, No que por es dónde, en base no por dónde, no por a dónde. no, No, pero en base a Cristian, sí, o grupo entero. ¿En base a qué propone estas 6, 7 u 8 oleadas migratorias? ¿Se le ocurrió y dijo, son 6, son 7, son 8?
No, Por la semejanza. ¿Por qué semejanzas? Fundamentalmente. Porque él hizo Por muchos los estudios de... rasgos. Perdón, perdón. No, que iba a decir que él hizo muchos estudios de craniometría y de Entonces, morfología bueno, ¿formación de qué tiene en un comienzo? de médico. Muy bien. Y él hace estudios de antropología Física. física o Sí. biológica. Particularmente hace caracterizaciones a través de las formas y dimensiones de los cráneos. Y entonces él ahí ve que hay 6, 7 u 8 grupos, tipos humanos, tipo que es actual, no sé cómo le llama él, pero no importa, tipos humanos diferentes en las Américas, que también coinciden con, estoy tratando de redondear, le estoy pasando por arriba, pero para terminar la clase con un poquito de orden. También coinciden con rasgos culturales, con áreas culturales, ¿no? Y tienen cierto grado de coincidencia con grandes familias lingüísticas. Entonces, bueno, ¿cómo se produjo esta diversidad de tipos culturales, tipos físicos, tipos lingüísticos o troncos lingüísticos en América? Y su respuesta es que son el producto de diferentes oleadas migratorias. ¿Se entiende el esquema? Sí. Sí. Bueno. Por elementos culturales también, ¿no? Por objetos. Elementos Yo culturales recuerdo la sarbatana, creo que era una. en sí, que corresponde a uno de los ciclos culturales es uno de los rasgos característicos de los ciclos culturales propuestos por los originales difusionistas alemanes. Hay cosas que la cerbatana también. ¿La cerbatana dónde se da en América? En el Amazonas. En el Amazonas. Los boros son uno de los grupos más típicos que siempre se mencionan por el uso de la cerbatana larga, ¿no? ¿Y en el mundo dónde se da el uso de la cerbatana? ¿En O Australia? fuera de América. Fuera de América. ¿En Australia no es? En Australia y también donde, en mismos ambientes que en la selva amazónica, Selváticos. continente, ¿África? en África, ¿no? Y bueno, también, o sea, ahí, bueno, los difusionistas van a decir que es proceso de difusión, pero los que lo miran de otros ojos van a decir que no, que es una adaptación a un medio particular. Usar arco y flecha en zonas selváticas es bastante complicado, ¿no? Es mucho más sencillo, pues, una cerbatana. Y es un elemento muy complejo, no se crean que es muy sencillito, ¿eh? Porque está conformado por un conjunto de elementos: el caño, el dardo, la estopa del dardo, la punta del dardo, el veneno, porque siempre aparece usada con veneno, y allá vamos. Bueno, y otra pregunta un poco más para terminar. ¿Vemos alguna similitud entre este esquema y lo que hoy se discute de poblamiento americano? No de poblamiento temprano americano, sino de poblamiento americano. Sí, porque se proponen diferentes entradas Por el de Pacífico. poblaciones, claro. Diferentes entradas por diferentes Por el regiones Pacífico. en diferentes momentos. Ahí está. Ahí va. Digamos, la 1, la 2 y la 3, podía considerar que, por más que hay pruebas arqueológicas de que fueron vías de entrada hasta tiempos muy recientes, porque los esquimales son recientes y posiblemente tengan su origen en Asia, ¿no? Pero saco lo reciente y son las que se discuten para poblamiento temprano, ¿no? Si vinieron directamente por Siberia, si vinieron un poquito más abajo, si llegan a las costas oeste de Norteamérica y luego se desplazan para abajo, y así, ¿no? Las que tienen que ver, por ejemplo, las 5, ¿no? Hay muchos que han propuesto hasta contactos de las costas
oeste sudamericanas con Japón. Mm. Los famosos trabajos de Stimegger sobre la cerámica Yomón. Y bueno, esto lo traigo a colación para que vean que las cosas no salen de una galera, ¿no? Tienen hasta las ideas, las propuestas explicativas tienen su historia. Y en este caso, a mí me gusta mucho Meloni, no lo sigo ni nada por el estilo, ¿no? Soy extremadamente crítico, sea hasta vetusto, pero fue uno de los que con más sustento empírico, ¿no?, promueve o postula estas diferentes oleadas. Ese sustento empírico en esos grupos humanos caracterizados físicamente, culturalmente, lingüísticamente. Más o menos. Sí, perfecto. ¿Alguna cosa más? Bueno, el reconocimiento de áreas culturales, o sea, sobre todo para las Américas, para todo el mundo, pero para las Américas, que pertenecerían a círculos culturales, la cabeza del difusionismo, ¿no?, fue algo muy temprano, sobre todo en la arqueología y en la antropología americana. Mason, cercano a Boas, más o menos no, sobre fines del siglo XIX. Y son ideas que siguen. ¿Qué es lo que ve? Ve que los rasgos culturales tienen distribuciones discretas, ¿no? Entonces, hay elementos que, mayoritariamente conjuntos de elementos, constelaciones de elementos, que se dan en ciertas regiones. Y esas regiones tienen cierta homogeneidad paisajística o ambiental. Lo que encuentran las planicies de Estados Unidos, ¿no?, es las culturas de las planicies de Estados Unidos. Lo que encuentran en el Ártico, bueno, son los esquimales, y están allá arriba. Lo que encuentran en selva amazónica, está en selva amazónica. No quiere decir que estas regiones sean totalmente homogéneas en lo cultural, pero en esas regiones hay conjuntos de rasgos culturales que dominan. En zona andina, en el Caribe, y así fueron formuladas las diferentes áreas culturales. Para unos, los difusionistas, estas áreas culturales son proceso de difusión, y están mostrándome, como para Meloni, diferentes oleadas migratorias, porque es del que cree que la difusión se hace a caballo de la migración, ¿no? Es lo que está proponiendo. Oleadas migratorias son el producto de esas diferentes oleadas migratorias. Para otros, ya lo ven en esos términos mucho más adaptacionistas, y lo piensan como que son adaptaciones a medios ambientes específicos. Cuando Stewart se le encomienda hacer el Handbook of American Indians, una obra gigantesca, una compilación de, no me acuerdo cuántas monografías, pero sí me acuerdo que son 8 volúmenes, el Handbook of American Indians, de monografías sobre los diferentes grupos autóctonos que vivieron en las Américas, ¿no? Él, como criterio ordenatorio, él también propone ciclos, áreas culturales distintas a las anteriores, pero muy similares, como criterio ordenatorio utiliza las áreas culturales. Y entonces va a hablar de los indígenas de las planicies de Estados Unidos, va a hablar de los indígenas de las pampas americanas, y ahí están nuestros charrúas, por ejemplo. Los indígenas del Istmo de Panamá, y ahí van a estar todos los de Centroamérica. Los grupos selváticos, ¿no? Y ahí van a estar todos los amazónicos. Todos no. De vuelta, estoy cayendo en el error que cae todo el mundo. La mayoría de los grupos amazónicos. Porque dentro de estas áreas hay grupos que no corresponden, no se ajustan por completo, ¿no?, a los rasgos culturales dominantes en ellas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo claro o todos nos fuimos? Roberto, Todo claro.
Tenemos 3 compañeros nuevos que armaron un grupo entre ellos. Ah, bueno. Así que tenemos otro grupo más. Entonces no Yo nos soy sobra ningún, Tomás y Carlos. No sobra ningún autor para el lunes. soy un vidente. Bueno, me Bueno, alegro para los mucho. Faltaba un perdón que poco las interrumpa. críticas. Para A los ver, compañeros nuevos, por si alguien se desconecta, lo que comentó Roberto al principio y de las clases pasadas, hay un EVA que se llama Teoría Arqueológica y que la contraseña es, ayúdenme, Teoría ARC 2023, ¿no? Sí, Sí. Está. Sí. Todo en minúscula, Teoría ARC 2023. Y los nombres de los autores que comentó Roberto para la clase que viene, ahora en un rato lo dejo Ay, todo sí. escrito. las críticas las dejamos para la clase que viene. ¿Qué les parece? Ah, bueno. dale. Ah, Bárbaro. hacemos Perfecto. un pequeño repasito al inicio de difusionismo y las críticas. Bárbaro. Buenas. Bueno, Consulta. ¿Los temas nuevos van para el lunes? ¿Este lunes? los temas nuevos van para el lunes, sí. Bien. Tenemos un fin de semana largo. Si no salimos de farra, lo podemos aprovechar. Bueno. Bueno, por mí está, ¿eh? Me gustó la Bueno, clase. Muy Bueno, bien. muchas gracias. muchas Gracias. gracias. Nos Saludos para vemos el todos. lunes. Saludos. Chao, chao. Buen fin de largo para los que tienen. Buen fin de.